Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, hechos jurídicos como fuente de obligaciones. Hoy estaremos hablando de precisamente este tema, pero ¿por qué no introducirlos con lo que es una gestión de negocios? El gestor de negocios se ocupa de asuntos ajenos cuando su dueño está imposibilitado para atenderlos. Obra conforme a los intereses de éste, con el fin de producirle un beneficio o evitarle un daño. Según el Código Civil Federal, en su artículo 1986 dice: el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme al interés del dueño del negocio. De hecho, la gestión de negocios tiene ciertas características según un autor llamado Manuel Bejerano. Primero, para aquella gestión, la intromisión debe ser internacional. El gestor sabe que está inmiscuyéndose en los asuntos de otro. El que gestiona un asunto ajeno creyéndolo su propio, no realiza una gestión de negocios. Segundo, la intromisión es espontánea, pues no procede de un mandato de la ley ni de la solicitud del dueño del negocio. Tercero, debe estar precedida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Cuarto, y finalmente, aunque no señale la doctrina, la intromisión no debe emprenderse contra la empresa o presunta voluntad del dueño del negocio. Algo importante de decir es que la gestión engendra obligaciones a cargo del gestor como del dueño del negocio. Se cometería un hecho ilícito si el que obra en interés propio, el que realiza operaciones arriesgadas, el que incurre en culpa o negligencia, el que actúa contra la voluntad del dueño. Lo anteriormente mencionado basado en los artículos 1897 al 1900 del Código Civil. Existen obligaciones tanto del gestor como del dueño. Primeramente, el gestor debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio, conforme a la voluntad presunta del dueño. Esto basado en el artículo 1896 del Código Civil. Segundo, debe desempeñar su encargo con la diligencia que emplee en sus propios negocios, en el artículo previsto 1897. Tercero, debe ser aviso o dar aviso el dueño y esperar su decisión. Cuarto, debe continuar su gestión hasta concluir el asunto. Quinto, debe rendir cuentas. Por otro lado, el dueño, si el negocio fue útilmente gestionado, deberá pagar los gastos necesarios para realizar. Hola, les voy a hablar sobre la tercera fuente de las obligaciones, la cual es el enriquecimiento sin causa. Dice el Código Civil en su artículo 1882, el que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Dice Bejarano Sánchez, un autor muy importante en la materia, que todo enriquecimiento experimentado a costa de un sacrificio de otra persona debe ser justificado por ley. Deberá haber prestado un servicio o tener un objeto auténtico para recibir dinero. De no tener justificación, el beneficiario tiene, por supuesto, la obligación de reponerlo. Podemos decir que esta es la base de la teoría de las obligaciones. En lo que respecta, podemos ir encontrando muchos ejemplos planteados en el Código Civil que se basan precisamente en este principio. Encontramos en el artículo 1883 que dice: cuando alguien reciba alguna cosa que no tenía derecho a exigir y que ha sido indebidamente pagada, deberá restituirla. Este precepto legal está justificado basándose en valores de servicio, en servicio desinteresado, pero también la ley priva del egoísmo del ser humano. ¿Por qué? Porque busca proteger a las personas de estas situaciones, que no queden en desprotección por la ley. Las características. Yo les voy a hablar sobre la responsabilidad objetiva. Este fue un nuevo giro del objetivismo. Surgió a finales del siglo XIX como reacción a los problemas prácticos causados por la revolución industrial y el maquinismo. Establecía la existencia de una responsabilidad civil por obra de acciones inculpables que denominó responsabilidad objetiva, derivada del uso de objetos, instrumentos, sustancias que entrañan un riesgo objetivo de producir daños, y se le llamó responsabilidad objetiva por riesgo creado. Consiste en afirmar que todo aquel que usa un aparato peligroso que aumente los riesgos de infligir daño a los demás debe responder por la reparación de los que produzca con dicho objeto.
por su solo aprovechamiento, aunque no incurra en culpa o falta de conducta ni infrinja disposición normativa. Mientras que el empresario era favorecido al incrementar sus ganancias debido al aumento de la producción por la operación de la nueva maquinaria y la contracción de la mano de obra. La situación indujo a los juristas a buscar otro apoyo a la responsabilidad civil que no fuera la culpa hasta que desarrollaron un nuevo concepto de riesgo. Así surgió la responsabilidad objetiva. Ahora hablaremos sobre la responsabilidad civil. Es importante saber que es la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otro por un hecho ilícito o por la creación de un riesgo. Su contenido es la indemnización, el cual es hacerse cargo de los daños producidos y restañar sus efectos, dejar sin daños. Hay dos maneras de indemnizar, la reparación en naturaleza y la reparación por un equivalente. La primera consiste en borrar los efectos del acto dañoso, restableciendo las cosas a la situación que tenían antes de esto. Coloca de nuevo a la víctima en el pleno disfrute de los derechos o intereses que le fueron lesionados. Si no es posible la reparación del daño de naturaleza, se indemniza proporcionando a la víctima un equivalente de los derechos, intereses o bienes afectados. La reparación con un equivalente consiste en hacer que ingrese al patrimonio de la víctima un valor igual a aquel de que ha sido privada. No se trata ya de borrar el prejuicio, sino de compensarlo. El artículo 1915 del Código Civil la señala con la precisión de la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior. Cuando ello sea posible o el pago de daños y perjuicios, esa facultad de elegir el objeto de la obligación que la ley concede al ofendido. Como por ejemplo, la indemnización tiene 3 variantes: la forma, la clase y la cuantía. La forma es el restablecimiento las cosas a la situación anterior al daño, como también pagando el valor de los daños y perjuicios. La clase puede ser compensatoria y moratoria. Y finalmente la cuantía, que es daños económicos, daños en la integridad personal y daños morales. Como también existe responsabilidad por hechos propios, que se divide en capaces e incapaces. De igual manera, la responsabilidad por hechos ajenos. Esta tiene 2 variantes, de incapacitados y de empleados o representantes. La de incapacitados son los que ejercen la patria potestad, los directores de colegios o los tutores. Y de empleados es los maestros artesanos por sus operatorios y el Estado por sus funcionarios. La responsabilidad por obra de las cosas puede ser por obra de animales, de edificios y de otras cosas. Es excluyentes de responsabilidad civil, cláusula de no responsabilidad, culpa grave de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, como también está obligado el hecho ilícito el que realiza una acción antijurídica culpable y dañosa, como también el riesgo creado, el que utiliza un objeto peligroso que crea un riesgo de daños y produce estos con tal objeto.